Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Introducción al Pensamiento Matemático. Estamos entrando a la parte final del trimestre y en esta novena semana vamos a hablar de permutaciones, combinaciones y el triángulo de Pascal. Bueno, ¿qué tema vamos a tocar o qué temas vamos a tocar en estas sesiones? Bueno, vamos a estar hablando de conjuntos finitos y en conjuntos finitos nos va a interesar ver qué tipo de arreglos podemos hacer con ellos. Y entonces podemos pedir que se repitan los símbolos o que no se repitan y lo vamos a llamar ordenaciones con repetición, permutaciones, que es un tipo de funciones biyectivas de un conjunto en sí mismo con la condición que el conjunto sea finito, combinaciones. Vamos a leer un poquito el libro del diablo de los números para todos aquellos que temen a las matemáticas y finalmente vamos a hablar del triángulo de Pascal, su relación con las combinaciones, su relación con los números de Fibonacci y con los subconjuntos. Muy bien. Entonces, para entender esto, pues vamos a dar una leve introducción. Primer problema, esto tiene mucho que ver con las computadoras porque las computadoras trabajan todo en lenguaje de unos ceros y cada combinación de unos y ceros, que son los que llamamos bits, tiene un significado particular para las computadoras. Y entonces si nos preguntamos, oye, ¿cuántos números hay de 16 bits? Bueno, como cada lugar podemos poner 0 o 1, entonces tenemos dos opciones por cada lugar, así que tenemos 2 a la 16 números posibles. Un número bastante grande. Pero si además nos dicen, oye, ¿y cuántos de esos bits, de esos números con 16 bits que construiste, hay que tengan 4 unos, 4 números unos? Por ejemplo, el siguiente, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tiene 4 números unos. Bueno, este es 1, pero igual este 1 yo lo pude haber puesto en este lugar y aquí haber puesto un 0, o en este lugar, o en este lugar. O sea, hay muchas formas posibles de jugar con eso. Entonces, una pregunta es, ¿cuántos hay que tengan un número 1? ¿Por qué? Porque a lo mejor eso permite descifrar un código o corregir un código. ¿Ok? Y entonces, este es un problema de contar. Contar, decimos, ¿sabe usted contar? Y nos dicen, claro que sí, mira, 1, 2, 3, 4, pero no nos están pidiendo contar de un elemento en otro de uno por uno, si nos están pidiendo contar con determinadas propiedades especiales. Entonces el problema ya no fue tan fácil. ¿Para qué hacerlo? Bueno, pues es muy útil en las matemáticas, en la probabilidad, en la estadística, en la vida práctica, en los experimentos. Por ejemplo, en la computación. ¿Cuánto tiempo y cuánta memoria necesitas para resolver un problema? Entonces, por ejemplo, a los que les gusta la historia del número pi, pues conforme se van mejorando los ordenadores o computadoras, sus procesadores y la capacidad que estos tienen para contar cada vez más rápido, pues nos va dando distintas aproximaciones decimales al número pi, que ya sabemos que tiene una infinidad de ellas y que no se repiten. Y bueno, contar apropiadamente es la base de la teoría de la probabilidad. El principio de biyección nos dice que si tenemos dos conjuntos y podemos encontrar una función biyectiva entre ellos, estos conjuntos tienen el mismo número de elementos,
No importa si los conjuntos son finitos o infinitos. Cuando dos conjuntos tienen el mismo número de elementos, decimos que tienen el mismo cardinal. Y lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es estudiar funciones entre conjuntos finitos, no necesariamente biyectivas, no necesariamente inyectivas, no necesariamente suprayectivas. Y esto nos va a dar distintas formas de clasificar nuestros conjuntos. Por ejemplo, supongan que en el primer cuadrante del plano, empezando por el origen, tienen una partícula que se puede desplazar pasitos de longitud 1 cada vez, pero solo tiene dos opciones. Se puede desplazar hacia el este o se puede desplazar hacia el norte, es decir, paralelo al eje X o bien paralelo al eje Y, pero solo en el primer cuadrante. No se vale que retroceda, es decir, no puede ir de derecha a izquierda ni de arriba hacia abajo. Solo puede moverse o a la derecha o bien hacia arriba. Entonces, cada pasito que puede dar tiene longitud 1, y ya dijimos, hacia la derecha o hacia arriba. Y nos preguntan, oye, ¿cuántas formas posibles tenemos para llegar a un punto de coordenadas MN? Por ejemplo, aquí, si yo quiero llegar al punto 4,2, pues un ejemplo es, puedo dar dos pasos al este, uno al norte, uno al este, uno al norte, uno al este. Y tenemos esta combinación de aquí, este, norte, este. Pero en realidad, ¿cuántas combinaciones o cuántas formas posibles tenemos de llegar moviéndonos en este pedacito de la cuadrícula? Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces podemos considerar todas las posibles formas de dar un segmento que ya sea hacia el este o hacia el norte y recorrer los caminos que llegan hasta el punto 4,2. Entonces, una posible combinación, vamos a escribirla aquí, es caminar 4 pasos hacia el este y 2 pasos hacia el norte. Y vamos a meter nada más un pequeño espacio para distinguirlos. Entonces, esta es la primera trayectoria que tenemos. Bueno, pero hay más trayectorias que no necesariamente son estas. Entonces, por ejemplo, podemos dar 3 pasos hacia el este, un paso hacia el norte, y ya no puedo dejar los 3 seguidos al norte porque no llego a este punto. Entonces tengo que dar forzosamente un paso al este. Y aquí ya tenemos otra trayectoria. Entonces son 3 pasos al este, un paso al norte, un paso al este y un paso al norte. Esta es esta trayectoria. 3 estes, un norte, un este y un norte. Pero también podemos dar 2 pasos seguidos al norte y un paso al este. Esta sería este, norte, norte, este. Este, 2 al norte y 1 al este. Entonces ya llevamos 1, 2, 3 posibles caminos sin haber tocado el movimiento de estos 3. Estos 3 han conservado su lugar aquí. Entonces ya vimos que había 1, 2, 3 formas posibles de llegar al 4,2, dejando los 3 primeros fijos. ¿Cuántas otras opciones habrá? Bueno, entonces ahora yo puedo quitar este de aquí y lo tengo que pasar a otro lado.
ya sea en esta parte, y quito este, o muchísimas otras combinaciones distintas que podemos hacer. Entonces, con esta selección que estamos haciendo con el programa de GeoGebra, para que la primera parte sea 4, son 4 pasos al este y 2 pasos al norte, siempre debe haber palomeadas 4 casillas y sin palomear 2 casillas, porque las que no se palomean significa vas al norte, las que sí se palomean significa vas al este. Entonces yo puedo aquí ir liberando, y como ustedes pueden darse cuenta, pues tengo una gran cantidad de caminos. Si queremos contar todos ellos, pues regresamos a nuestra presentación y serían 3 pasos al este, 2 al norte, 3 al este, luego norte, este, norte, 3 al este, norte, norte, este, 2 al este, 1 al norte, 2 al este, 1 al norte, y si se fijan tenemos 5, 10, 15 posibles formas de hacerlo. Pero así como nos pusimos como objetivo llegar al punto 4,2, nos pudimos haber planteado y llega al punto 2,4. Ah, dices, pues está fácil, porque ahora en lugar de poner la letra E pones la N, y en lugar de la N pones la E. Entonces llegar al 4,2 y llegar al 2,4 nos cuesta el mismo trabajo. Y para llegar al 3,3 tenemos que usar 3 estes y 3 nortes. Como pueden ver, estas son todas las combinaciones posibles. Entonces, si regreso a GeoGebra y ahora en lugar de poner el punto 4,2, quiero poner el punto 3,3. No lo señalé en el lugar apropiado. Si quiero poner de este lado el punto 3,3, ¿qué significa? Que ahora debe haber 3 casillas con palomita y 3 casillas sin palomita. Y tengo que ver todas las posibles combinaciones que tengo para llegar al punto de coordenadas 3,3. Entonces aquí le digo que quiero que me muestre el valor. Entonces, como pueden ver, ahí llegó al 3,3. Ese no, pero este sí llega al 3,3. Si quito ese, pongo este otro, también llego al 3,3. Con este llego al 3,3. Esta otra también llega al 3,3. Este llega al 3,3. Este llega al 3,3. Este llega al 3,3. Este llega al 3,3. Ese también llega al 3,3. Entonces, si nos vamos de manera ordenada y vemos todos los caminos posibles para llegar al punto 3,3, pues nos damos cuenta que hay 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 20 posibles caminos. Oye, pero si yo en lugar de querer llegar al 3,3 quisiera llegar, no sé, al 27,32, pues hacer todo este bonche de caminos va a ser una lata. Porque entre más grandes sean los números, más grande tengo que hacer la descripción. No habrá una forma más eficiente de contar cuántos posibles caminos hay para llegar del origen al punto que me dicen, con un determinado número de pasos al este y un determinado número de pasos al norte. La respuesta es sí. Y lo que vamos a hacer es contar todas las posibles palabras, porque estamos formando las palabras N, ¿ok? Y entonces, aunque no tengan sentido esas palabras en nuestro castellano usual,
desde el punto de vista de que son arreglos de letras, son palabras, así las vamos a llamar. Entonces el principio de la biyección nos dice que hay conjuntos que tienen el mismo número de elementos. Entonces estas palabras, junto con todas las posibles sumas que hago, pues me dice que el número posible de elecciones de las n letras en m más n posiciones posibles es el coeficiente binomial dado por las combinaciones de m más n en n. En este caso, el número de combinaciones vamos a mostrar un poquito más adelante de 4 más 2 en 2, es decir, el número de combinaciones de 6 en 2. Es lo mismo que 6 factorial sobre 4 factorial por 2 factorial. Como 6 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4, entonces podemos cancelar el 1 por 2 por 3 por 4, arriba nos queda 5 por 6 y abajo nos queda nada más 1 por 2 que es 2, 6 entre 2 es 3 y 5 por 3 es 15. Hay 15 posibles caminos, significa que no se nos escapó ninguno. Mientras que para llegar al punto 3,3 tenemos 6 factorial sobre 3 factorial por 3 factorial. Entonces esto es 4 por 5 por 6 sobre 3 factorial, que es 1 por 2 por 3, que es 6. Se cancelan los 6, nos dice que es 4 por 5 y este número es 20. Entonces así como contamos esto, pues queremos saber por qué todos los caminos nos dan estos números combinatorios. ¿Y qué tiene que ver esto con el triángulo de Pascal? ¿Y qué tiene que ver esto con Fibonacci? ¿Y qué tiene que ver esto con otras partes de la matemática? Denme chance. Vamos a empezar. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser nuestra estrategia a seguir? Pongo la pantalla completa. Entonces, vamos a desarrollar técnicas para contar sucesiones finitas. Entonces, por ejemplo, N, N sería una sucesión finita de 6 elementos donde 4 de las letras fueron E y 2 de las letras fueron N. También podría haber tenido N, N, E. Esa sería otra sucesión finita formada con 2 letras N y 4 letras E, que son de las que pusimos en la tabla de hace un momento. Vamos a reducir el problema de contar a contar las sucesiones distintas con las propiedades que nos estén diciendo. Y vamos a notar que el orden en que aparecen los símbolos importa. O sea, no me daba lo mismo poner 4 E's primeros y después 2 N's que poner 2 N primero y después 4 E. Desde el punto de vista de caminos son caminos distintos. Todos me llegan al mismo lugar, pero los caminos no son el mismo. Y entonces, si yo tuviera en lugar de las letras N y E, las letras R, bueno, A, M, O y R, bueno, pues sí, una sería la palabra amor y esta otra sería la palabra Roma y otra que podemos formar es la palabra Omar, pero no es lo mismo amor que Roma que Omar, que aroma. Todas estas son distintas, aunque las esté formando con las mismas letras, como tampoco es lo mismo la palabra taco que la palabra toca, ¿ok? Que la palabra taoc, ¿sí? Entonces sí me interesa el orden en que vamos a meter la sucesión. Y como vemos en este primer caso, que fue el de nuestro ejemplo de los caminos, no necesitamos tener términos distintos. Las palabras pueden tener letras repetidas. Sí, pues mamá tiene letras repetidas, papá tiene letras repetidas, cacao tiene letras repetidas. Entonces hay muchas palabras con letras repetidas. Entonces de aquí vamos a distinguir, oye, ¿cuándo las palabras permitimos que se repitan las letras? ¿Cuándo no permitimos que se repitan las letras? ¿Cuándo permitimos que las letras se repitan una cierta cantidad? ¿Cuándo no permitimos que se estén repitiendo una vez? ¿Ok? Entonces, como que son muchos problemas estos de contar que estamos empezando a platicar en esta ocasión.
Entonces, primera definición. Consideren un conjunto finito con L elementos. Una palabra de longitud M en el alfabeto A, que es el conjunto con N elementos, se denomina una M ordenación o bien ordenación de longitud M con repetición. Entonces, en nuestros caminos estábamos formando palabras de longitud 6 con repetición, ¿ok? Entonces eran palabras de longitud 6 y teníamos un alfabeto de solamente 2 elementos. Entonces solamente estábamos permitiendo la letra N y la letra E, pero estábamos permitiendo que se repitiera hasta 6 veces. Entonces el conjunto de todas estas palabras de longitud M formados con N letras se llaman ordenaciones con repetición. Estamos permitiendo que las letras se repitan. Entonces vamos a usar la siguiente abreviatura: O de ordenación, R de repetición, N del número de símbolos que tiene nuestro alfabeto, es decir, el número de elementos de nuestro conjunto A, y M la longitud de las palabras que queremos hacer. Entonces, bueno, sí, ¿y cómo ponemos eso en lenguaje matemático? Pues en lenguaje matemático lo podemos poner como sigue. Una ordenación con repetición de longitud M en un alfabeto con L elementos corresponde a una función que va del conjunto 1, 2, 3, 4, 5 hasta que lleguemos a M. Esa es la longitud en el conjunto A. ¿Qué está haciendo? Pues al elemento 1 le asocia un primer elemento de A. Al elemento 2 un segundo elemento de A. Al elemento 3 un tercer elemento de A. A cada uno de los elementos de este conjunto en orden le está correspondiendo un elemento de A. Entonces aquí estamos haciendo que los elementos que se corresponden son A1, A2, A3 hasta M. Entonces estaríamos formando la palabra A1, A2, A3 hasta N. Entonces, en nuestro ejemplo que estábamos trabajando hace un momento, entonces, esta sería, las tres de que tenemos aquí, son ordenaciones con repetición en un conjunto de en un alfabeto de 2 elementos con longitud 6. Entonces las tres palabras que estamos formando aquí son elementos de este conjunto. Pero este conjunto tiene mucho más que estos elementos. ¿Por qué? Porque este conjunto también me está permitiendo poner puras letras S y también me está permitiendo poner puras letras N. Entonces, este conjunto no me está describiendo la palabra que me están diciendo. Simplemente me están diciendo todos los caminos posibles que hay de longitud 6, donde solo me puedo caminar paso por paso hacia el este o bien hacia el norte. Entonces este conjunto OR26 son todos los posibles caminos que yo puedo formar en este alfabeto de longitud 6. Y entonces aquí está uno de estos posibles caminos. Este es otro. Este es otro. Este es otro. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro más. Y otro. Y otro más. Y como pueden ver ustedes, pues tengo muchísimas opciones distintas. ¿Ok? Entonces, este todavía no cuenta el problema que estamos haciendo. Desde el punto de vista de la lógica, que es lo que estoy usando el programa, cuando no estoy marcando la casilla, la trayectoria, dice, pues es falsa. Y cuando la marco, se identifica con el símbolo verdadero, porque fue lo que yo necesité para poder definir estos caminos. Es decir, hice una trayectoria usando
lo que en matemáticas llamamos álgebra booleana, o sea, verdadero o falso. Ándale, estoy usando otra vez que mis proposiciones son verdaderas y las subrayo, y por lo tanto se mueve al este, y si es falsa, la instrucción es que se mueva al norte. Con eso generamos este programita que me está describiendo, dependiendo de lo que yo subraye, distintos posibles caminos que tengo para llegar a un punto o a otro, ¿ok? Entonces, todos esos son las ordenaciones con repetición en un alfabeto de 2 elementos y longitud 6. Oye, pero ese no es el problema original que teníamos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Bueno, entonces, el principio de multiplicación, vamos a ver la pantalla completa, nos dice que si tenemos un conjunto dado, pues sabemos que A la M, que es el producto cruz de A con A con A con A, M veces, está formado por las M-hadas ordenadas de elementos en A. Entonces, este conjunto, si A tiene n elementos, este conjunto a la M contiene n a la m elementos, porque por cada lugar tengo n opciones distintas. Ah, sí, vamos a anotar eso. Ok. Entonces, bueno, de todas maneras creo que lo tengo en la página siguiente, pero vamos a anotarlo en este momento. Ah, sí. Ok, entonces déjenme ver. Ah, no. Entonces, si A tiene 2 elementos, entonces ¿qué pasa con A elevado a la sexta potencia? Bueno, la primera opción, la primera casilla podemos poner que vaya al este o al norte, son 2 opciones. La segunda casilla podemos ir al este o norte, también tiene 2 opciones. La tercera casilla podemos ir al este o al norte, tiene 2 opciones. La cuarta casilla también puede dirigirnos a partir de ahí hacia el este o hacia el norte, son 2 opciones. La quinta casilla también nos está dando 2 opciones. Y finalmente, la sexta casilla nos está dando una vez más 2 opciones para un total de 2 a las 6 elementos posibles. Y entonces, en general, si A tuviera n elementos, el conjunto A la M va a tener si tienen m elementos, el conjunto a la M va a tener en total entonces cada casilla tiene n opciones y hay m casillas de estas, entonces vamos a tener n elevado a la m palabras posibles en un alfabeto de n elementos. Todavía no contestamos, oye, con esta condición. Bueno, vamos a seguir trabajando. Ok,
Entonces, si a la primera coordenada le damos no todas las opciones, sino un número fijo de elecciones posibles, K1, al segundo le damos K2 opciones posibles, al tercero le damos K3 opciones posibles, y en general a la jésima coordenada le damos KJ elecciones posibles, pues significa que el número de elementos del conjunto S de sucesiones de longitud M de A sujeto a estas restricciones, pues tiene K1 por K2, etcétera, etcétera, por Km. ¿Por qué? Porque cada una de las casillas es independiente de las otras, como en nuestras tablas de verdad, pero estamos restringiendo el número de opciones posibles que hay en él. Bueno, y si no queremos que en nuestras palabras haya letras repetidas, entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Entonces, podemos aquí tomar estas palabras ABC, ABD, ABE, ABF. Si ABF, pues a lo mejor en nuestro alfabeto normal no tienen sentidos, pero si estamos codificando un mensaje de longitud 3 puede tener sentido a la hora de repetirlos. Entonces todas estas palabras tienen longitud 3 y ninguno de sus símbolos se repite. Sin embargo, la palabra ABA es una palabra donde el símbolo A se está repitiendo. Entonces, ¿qué nos estamos preguntando en este momento? ¿Cuántas palabras de longitud N sin repetición se puede formar en un alfabeto con K elementos? ¿Cuántas palabras de longitud N sin repetición se pueden formar en un conjunto con K elementos? Bueno, entonces si no quieres que se repita, pues más te vale que el tamaño de la palabra a lo más sea tan grande como el alfabeto que tienes, si no a fuerza se van a repetir. Entonces una condición es que N debe ser menor o igual que K. Y si no quieres que se repitan, estamos preguntando por aquellas funciones que van del conjunto 1, 2, 3, etcétera, hasta N, en el conjunto A, y que además sean inyectivas. Entonces, aquí estamos diciendo, hay K elecciones para la primera letra. Una vez que eliges esa, si ya no quieres que se repita, te quedan K-1 para la segunda. Una vez que elegiste la primera y la segunda, la tercera no puede tomar esos dos valores. Te quedan K-2 elecciones posibles. Si iteramos este proceso y ya eligiste las primeras N-1 letras, para la última vas a tener K más 1 menos N opciones distintas. ¿Ok? Entonces, como consecuencia de lo anterior, tenemos que el número de palabras de longitud N sin repetición en las letras sobre un alfabeto con K elementos para K mayor o igual que N es K por K-1 por K-2, etcétera, etcétera, hasta K menos paréntesis N-1, cierro paréntesis. ¿Ok? Entonces, nota que aquí sería 0, 1, 2, 3, etcétera. Tenemos N términos. Estoy contando desde el K-0, ¿ok? Hasta N-1, desde 0 hasta N-1, hay exactamente N elementos. Entonces, estas son las funciones inyectivas que podemos formar del conjunto 1, 2, N a nuestro conjunto K. Bueno, entonces, las palabras de longitud N sin repetición en las letras en un alfabeto con K elementos se llaman ordenaciones sin repetición o simplemente ordenaciones. Ya le quitamos la R de repetición. El conjunto de las ordenaciones de longitud N en un alfabeto con K elementos es O de ordenación. Primero va el número de elementos de nuestro alfabeto
y posteriormente va la longitud de nuestra palabra. Y entonces lo que acabamos de mencionar hace un momento es que las ordenaciones de longitud n en un alfabeto de k elementos corresponde a una función inyectiva, otra vez las funciones, del conjunto formado por los elementos 1, 2, 3 hasta n, esto era importante en contar, en el conjunto A. Por ejemplo, ¿cuántos números de 4 cifras sin cifras repetidas podemos formar en el sistema de numeración que estamos acostumbrados, que es el indoarábigo? Pues nuestros símbolos son los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tomando en cuenta que un dígito, por definición, es un símbolo formado por un solo guarismo. Aunque hay dígitos, dice, bueno, es que es dígito de dedos. Y entonces quitan al 0 y meten al 10. Pero eso nos mete en problemas. Entonces, dígito, por definición, significa número que consta de un solo guarismo en este alfabeto, que es, o en este sistema de numeración, que es el indoarábigo, que como les comenté, es el que introduce Leonardo de Pisa, Fibonacci, a Europa, ya por el año 1202, 1212, ya se me olvidó. Bueno, entonces, como el sistema indoarábigo consta de 10 elementos, significa que el número de elementos de nuestro alfabeto D es 10. Y como queremos palabras de longitud 4, entonces tenemos 10 opciones para la primera, 9 opciones para la segunda, 8 opciones para la tercera y 7 opciones para la cuarta. Si hacemos el producto son 5040 números que contienen exactamente 4 cifras y además distintas, ¿ok? Entonces son 4 cifras y además las cifras son distintas. Ay, qué bueno que ya nos volvimos más eficientes para contar, porque imagínense haber empezado con el 000. Digo, no hubiera podido tomar el 0000. Este lo hubiera tenido que tachar, esto hubiera yo dicho que no. Pero ¿cuál si hubiéramos podido formar? El 0. Ya que elegí el 0, la otra puede ser 1. Ya que elegí el 0 y el 1, el otro tiene que ser un número que no sea ni 0 ni 1. Por ejemplo, el 9. Ya que tengo el 0, 1 y el 9, la siguiente elección tiene que ser un número distinto de 0, 1 y 9. ¿Ok? Y entonces hacer todo esto enlistando el conjunto, pues nos llevaríamos un ratito formando los 5040 números distintos dentro de este alfabeto. Pero ya tenemos una primer técnica para contar. Cuento cuántas opciones tiene el primer lugar, cuántas opciones distintas tiene el segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar. Y si me pidieran palabras de longitud 7, pues tendríamos que hacer 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4. Y es un numerote. ¿Ok? Sí, háganlo. Ok, entonces son todo lo que podemos hacer. Muy bien. Entonces eso tiene que ver con cómo se hacen las combinaciones para las placas y que no se repitan. Sí. ¿Por qué? Porque están usando, actualmente creo que son ya 4 y 4, la mía todavía es con 3 letras y 3 números. Entonces si hacen 3 letras en un alfabeto que tiene 27 elementos, entonces tienen 27 por 26 por 25 si no quieren que las letras se repitan. Y luego tendrían los 3 dígitos que si no quieren que se repitan, serían 10 por 9 por 8. Pero como si permiten que se repiten, entonces la cuenta es otra. ¿Ok? Entonces sería 27 por 27 por 27 por 10 por 10 por 10. Entonces es una barbaridad de combinaciones con las placas que se pueden hacer. Pero luego me dicen, pero para la Ciudad de México solo puedes usar esta y esta letra. Entonces se está reduciendo
el número de combinaciones posibles para las placas. Pero pues esta es una forma de empezar a generar todo esto. Un caso particular de contar lo tenemos cuando queremos contar palabras de longitud n en un alfabeto de longitud n. Si además estamos pidiendo que estas palabras sean sin repetición, vamos a dar el número de palabras de longitud n en un alfabeto de longitud n y que mis palabras sean sin repetición, entonces fíjense que el número de opciones que tenemos, pues ya de acuerdo con lo anterior, lo podemos contar, porque tenemos n opciones para el primer lugar, n-1 para el segundo, n-2 para el tercero, 2 para el n-1 y solamente una opción para el último. Oye, pero n por n-1 por n-2 por n-3, bla, 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 por 3, por 2, por 1, es el número que llamamos el factorial de n. Entonces, a este tipo de palabras de longitud máxima, sin repetición, que podemos formar en este alfabeto, lo llamamos permutaciones. ¿Qué es una permutación? Una permutación es una función biyectiva, ya que no estamos permitiendo repeticiones, de un conjunto con n elementos en un conjunto con n elementos. Y estamos diciendo que hay n factorial posibilidades. Veamos un ejemplo. Déjenme borrar esto porque si no se sigue en la siguiente página. Ok. Si nuestro conjunto solo tiene un elemento, pues solo puedo formar una palabra de longitud 1. Si nuestro conjunto tiene 2 elementos, pues las palabras distintas que podemos formar son las que correspondan al 1-2 y al 2-1. Y ya no hay más repeticiones. ¿Cuántas hay? 2. 2 coincide con 2 factorial. 1 coincide con 1 factorial. Si A consta de 3 elementos, noten que podemos formar sin repetir las palabras 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 y 3, 2, 1. 6 opciones posibles. ¿Por qué? Son 3 símbolos y tengo 3 opciones para cada lugar. Entonces en el 1 tengo 3 opciones. En el 2 solo tengo 2 y al tercero solo le queda una opción. 3 por 2 por 1. Entonces aquí fue el 1 o puede ir el 2 o puede ir el 3. Si aquí va el 1, aquí no me queda otro remedio que poner el 2 y el 3. Si aquí ya puse el 2, a este no le queda otro remedio que ser el 3. Si aquí ya puse 1 y 3, a este no le queda otro remedio que ser el 2. Y así sucesivamente. Pero esto le puedo dar una interpretación geométrica. Ya ven que soy amante de la geometría. Entonces, un triángulo equilátero tiene 3 vértices. El 1, el 2 y el 3. Entonces lo puedo pensar como el anterior. Entonces mi primer elemento va a ser el 1, 2, 3, pensando que lo recorro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero el triángulo equilátero, pues no tomo un triángulo cualquiera, tomo un triángulo equilátero. Tiene 3 ejes de reflexión, que son las alturas correspondientes de cada triángulo. Es la línea perpendicular que va de un vértice al lado opuesto del triángulo. ¿Y qué podemos hacer? Podemos tomar la reflexión de este triángulo que corresponde al 1, 2, 3, mándalo al 1, 2, 3, que es la identidad. Si ahora reflejo con este eje que pasa, con esta altura que pasa por el vértice 3, el vértice 3, aquí debe ser 3, no 6, el vértice 3, aquí debe ser, el vértice 3 se queda fijo
el vértice 1 va a dar a donde estaba el 2 y el vértice 2 va a dar a donde estaba el 1. Entonces el elemento 3 queda fijo, el 1 va a dar al 2 y el 2 va a dar al 1. Si ahora vuelvo a pensar en el triángulo original 1, 2, 3 y reflejamos con respecto a la altura por el vértice 1 de este triángulo equilátero, pues el 1 queda fijo, el 2 va a dar al 3 y el 3 al 2. Y con respecto a la otra altura, que es la que pasa por el punto B2, ahora B2 queda fijo, el 1 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 1. Y estas serían las simetrías, que en lugar de usar esta notación, pues simplemente yo puedo decir aquí, mira, el 1 fue a dar al 2 y el 2 fue a dar al 1. ¿Sí? El 3 quedó fijo. ¿Ok? Entonces 1, 2, el 3 quedó fijo. Y esta yo puedo decir que es el 1 queda fijo y el 2 va a dar al 3. ¿Ok? Y esta yo puedo decir el 2 queda fijo y el 1 va a dar al 3. Y es una forma en que solemos denotar nuestras permutaciones. Pero no son las únicas simetrías que tiene un triángulo equilátero. También están las simetrías que llamamos simetrías centrales. Nuestro triángulo equilátero tiene un centro de giro o rotación, o un punto de equilibrio si lo piensan como una figura sólida, que es justamente donde se están intersecando las tres alturas. Y si toman ese punto donde se cortan las tres alturas y giran 120 grados el triángulo con respecto a ese punto, pues el vértice 1 va a dar a donde estaba el 2, el 2 va a dar a donde estaba el 3 y el 3 va a estar a donde estaba el 1. Entonces los vértices 1, 2, 3 van respectivamente a los 2, 3, 1. Y bueno, entonces aquí podemos decir que el 1 va a dar al 2, el 2 va a dar al 3 y el 3 se regresa al 1. O bien, podemos girar este triángulo por 240 grados. Ándale. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues que el vértice 1 ahora va a ir a dar a donde estaba el 3, el vértice 2 va a ir a dar a donde estaba el 1 y el vértice 3 va a ir a dar a donde estaba el 2. Y si giramos por 360 grados me quedo donde estaba. Entonces tenemos la identidad, las reflexiones y las rotaciones. Son 6 elementos distintos. Estos 6 elementos distintos correspondieron a los intercambios en vértices que estamos marcando aquí. El 1 en el 1, el 2 en el 2, el 3 en el 3, el 1 en el 1, el 2 en el 3, el 3 en el 2, el 1 en el 2, el 2 en el 1, el 3 en el 3, el 1 en el 2, el 2 en el 3, el 3 en el 1, el 1 en el 3, el 2 en el 1, el 1 en el 2, el 1 en el 3, el 2 en el 2 y el 3 en el 1. Son precisamente como puedo formar o pensar estos 3 elementos. Muy bien. Ok. Y si yo tuviera un conjunto con 4 elementos, digamos, por ejemplo, el conjunto formado por los números 1, 2, 3 y 4, y quiero saber cuántas biyecciones hay, pues entonces ya sabemos que tengo 4 opciones para el primer lugar, 3 opciones para el segundo, 2 opciones para el tercero y una opción para el último. Esto es 4 por 6, 24 opciones distintas. ¿Qué tan fácil será verlas? Bueno, entonces ya la parte de arriba es 1, 2, 3, 4. Y voy a estar escribiendo cómo intercambiamos los demás.
Entonces, si aquí ya elegí que este es el 1, 2, 3, 4, son mis 4 opciones, pues mi primera permutación es la permutación identidad. El 1 en el 1, el 2 en el 2, el 3 en el 3 y el 4 en el 4. Pero también podemos dejar el 1 fijo, el 2 fijo, el 3 al 4 y el 4 al 3. Y podemos hacer el 1 fijo, en lugar de 2, aquí elegimos el 3, aquí podemos pedir el 2 y aquí el 4, o podemos pedir aquí el 1, aquí el 3, aquí el 4 y aquí el 2. O podemos pedir aquí que sea el 1, aquí el 4, aquí el 2 y aquí el 3. O podemos pedir el 1, 4, 3, 2. Entonces aquí tengo 6 opciones distintas de a dónde mandar el 1, 2, 3, 4. La identidad y las que están permutando estos elementos. Pero así como yo elegí que este fuera empezar primero con el 1, pude haber empezado primero con el 2. Si empiezo primero con el 2, aquí ya no puedo poner 2, puedo poner 1, puedo poner 3 o puedo poner 4. Entonces, si ya elegí que las dos primeras sean 2 y 1, pues las dos últimas pueden ser 3, 4 o 4 y 3. Ahora bien, ya tengo todas mis opciones poniendo en segundo lugar al 1 si el primer lugar era el 2, pero también puedo poner el 3 o puedo poner el 4. Dos, 4, 3, 1. ¡Ay, llevo 12! Pinta bien esta cosa. ¿Quién sería la opción número 13? Pues empezar con el 3. O sea, aquí empiezo con el 3. Aquí puedo poner 1, 2, 4. Si empiezo con el 3, aquí puedo poner 1, 4 y 2. Si empiezo con el 3, ya completé las posibles opciones de poner en segundo lugar al 1. Entonces ahora pongo en segundo lugar al 2. Significa que al final puedo poner 1 y 4. O puedo poner 4 y 1. Si pongo en segundo lugar al 2 o al 1, ya me acabé las opciones. Entonces mi siguiente opción es poner al 3, al 1, al 2, al 4. Y entonces aquí puedo poner 1, 2. O puedo poner el 2, 1. Y finalmente, muevo un poquito la pantalla para alcanzar a escribir. 18, 19. Si empiezo con el 4, aquí puedo poner 1, 2, 3. O puedo poner 1, 3, 2. Y agoto las opciones de poner como 4 el primer lugar, 1 el segundo lugar. Y después poner 2, 3, 3, 2. Entonces luego iría, pones 4 en el primer lugar, ya no puedes poner 1, pero sí puedo poner 2. Entonces aquí puedo poner 1, 3, o bien puedo poner 3, 1. Finalmente, si aquí pongo 4, aquí puedo poner 3, 1, 2, o puedo poner 3, 2, 1. Esta es una forma de ejemplificar lo que tenemos hace un momento. Y dices, oye, pero hace rato le diste un significado geométrico a estas opciones, ¿cierto? Y lo podemos hacer aquí. Vamos a pensar. Pensemos ahora que tenemos un polígono regular de 4 lados. Sí, se llama cuadrado. Vamos a abrir GeoGebra y vamos a pedirle una nueva ventana. Entonces en GeoGebra, y nos vamos a preguntar por para que me permita escribir las simetrías del cuadrado. A ver si podemos relacionarlo como lo hicimos hace un momento con las simetrías
del triángulo. ¿Ok? Entonces, para dar el cuadrado, acá tengo que ir arriba. Para dar el cuadrado yo tengo que elegir dos puntos. Aquí déjenme hacer zoom para que se vea más grande. Ajá, entonces voy a elegir mis puntos como el 0 y el 1. Ajá, y sobre esa base vamos a dibujar nuestro cuadrado. Entonces tenemos ahí el 0, 0 y vamos a poner aquí el 1,0. Entonces sobre esta figura vamos a dibujar nuestro polígono regular de 4 lados. ¿Ok? Entonces ya lo tenemos aquí. Y edición, propiedades de objeto. A los distintos vértices vamos a ponerles símbolos. Ajá. Entonces a este de aquí, no. Solo quiero señalarlo y cambiarle el nombre. Entonces este objeto lo señalo y este va a ser el vértice 1. Ya se está marcando con el número 1. Este de aquí va a ser el vértice 2. Este de aquí va a ser el vértice 3. Y este otro de aquí va a ser el vértice 4. Igual le podríamos haber dejado A, B, C y D. Estos son mis 4 vértices. 1, 2, 3 y 4. Y noten que el cuadrado tiene 4 ejes de simetría. A saber, este es un eje de simetría. Y este eje de simetría, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, el 1 lo está mandando al 3, el 2 lo está dejando fijo, el 3 lo está mandando el 1 y al 4 lo está dejando fijo. Ya no estoy escribiendo la primera parte, va en orden como una sucesión, solamente ponemos los puntos en la imagen. Esta sería mi primer permutación. Bueno, la primera sería la identidad. Se me olvidó no poner nada, dejo todo fijo. La primera permutación que tengo es no muevas nada, usa la función identidad. La función identidad ya sabemos que es biyectiva. Entonces, aquí está la identidad, 1, 2, 3, 4. Y este eje de simetría mando el vértice 1 en el 3 y el vértice 3 en el 1. Pero también puedo pensar en este otro eje de simetría. Y con este otro eje de simetría los puntos 1 y 3 quedan fijos y se intercambian los vértices 2 y 4. Entonces el 1 queda fijo, el 2 va a dar al 4, el 3 queda fijo y el 4 va a dar al 2, que era otra de nuestras palabras que habíamos formado. Oye, pero no solamente tienes esos dos ejes de simetría, también si te fijas en los puntos medios de cada lado, punto medio entre cada uno de los lados, y te fijas en los segmentos que unen cada vértice con el lado opuesto, tienes nuevas simetrías. Entonces, por ejemplo, aquí el 1 iría a dar al 4 y el 2 iría a dar al 3. Ah, muy bien. Entonces aquí el vértice 1 fue a dar al 4. El 2 fue a dar al 3. El 3 fue a dar al 2. Y el 4 fue a dar al 1. Como si tuvieran ustedes un cuadrado de papel, lo doblan y lo comparan siempre con el original a la hora
de tomar la reflexión, ¿ok? Aquí estaría ya esta, que fue doblar con respecto a esto y luego desdoblar por la parte de atrás, pero así como tenemos este eje de reflexión, tenemos también este otro eje. Y si usamos este otro eje, ¿qué estamos diciendo? Ah, se me movió la pantalla. Si usamos ahora, este fue con respecto al eje horizontal, si ahora usamos el eje vertical, nos estaría diciendo, el 1 va a dar al 2, el 2 va a dar al 1, el 3 va a dar al 4 y el 4 va a dar al 3. ¿Ok? Entonces estas serían nuestras posibles reflexiones. Oye, mira, y todas se cortaron aquí. Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Déjenme poner un deslizador porque quiero hacer a continuación giros. Entonces quiero ir de 0 a 360 incrementando de 1 en 1. Entonces, ¿qué vamos a pedir ahora? Vamos a pedir, déjenme decirle que me muestre cómo se llama este punto. Ese punto que es el centro de giro o centro de gravedad o centro de masa del cuadrado o centro de simetría del cuadrado, pues me dice que yo voy a poder girar el cuadrado con respecto a este punto para poder obtener nuevas simetrías. Entonces, vamos a decirle que quiero una rotación de este cuadrado alrededor de este punto por un ángulo alfa. ¿Ok? Entonces fíjense, si giro por 45 no caigo dentro del cuadrado. Pero si giro, está, fíjense aquí, si giro 90 grados, vamos a dejarlo un poquito antes, fíjense cómo el vértice 4 se va al primer lugar, el 1 se va al 2, el 2 se va al 3 y el 3 se va al 4. Entonces lo que nos está diciendo esto es que el vértice 1 se va al 2, el vértice 2 se va al 3, el vértice 3, me falló, son 2 al 3, el 3 se va al 4 y el 4 se va al 1, 2, 3, 4, 1. ¿Sí? Entonces eso es lo que equivale a girar por 90 grados. Pero también pude haber girado por 180 grados. Entonces si giramos por 180 grados, fíjense que ahora el vértice 4 va a dar al 2, el 1 va a dar al 3, entonces el 1 va a dar al 3. Entonces el 1 va a dar al 3. El 2, el 1 va a dar al 3, perdón. El 2 va a dar al 4. El 3 va a dar al 1. Y el 4 vino a dar al vértice 2. 3, 4, 1, 2. No, tampoco la tengo antes. Entonces también la puedo anexar. Y si giramos ahora por 270 grados, el vértice 1, que es este que había iniciado en este momento, fíjense hasta dónde se mueve. Aquí se movió 90, aquí se movió 180 y si seguimos moviendo se mueve hasta el 4. Entonces el 1 fue a dar al 4, el 2 fue a dar al 3, el 3 fue a dar, no, el 2 fue a dar al 1, 2, el 2 fue a dar al 1, el 1 al 4, el 2 al 1, el 3 al 2 y el 4 vino a dar
hasta el lugar número 3. 2, 4, 6, 8. Oye, pero dijimos que había 24. ¿De dónde salen las demás? Ah, mira, ¿de dónde salen las demás? Yo a esta le puedo aplicar un giro, y si después yo tomo un eje de simetría con respecto al giro, yo le puedo decir, oye, refleja este con respecto a esta línea, y va a caer ahí mismo, pero los vértices ya están cambiando de orden. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que también podemos meter las composiciones. Las composiciones de reflexiones, con reflexiones, podemos meter reflexiones con rotaciones, y podemos meter rotaciones con rotaciones. Y nos podemos preguntar, ¿y si empiezas a hacer esas composiciones, vas a obtener todos los elementos? ¿O en realidad cuántos elementos te van a quedar? ¿Vas a obtener todas tus permutaciones? ¿O sucede que hay otro conjunto con 4 elementos que sí me describa las 24 posibles? Ese es otro conjunto con 4 elementos que sea regular y que me pueda describir todo. Pues en el plano no. Si quién te dijo que tienes que ocuparte siempre del plano. Tú podrías pensar en vivir en el espacio de dimensión 3. Y en este espacio de dimensión 3, pues hay un polígono que en efecto es regular, que no es este que estoy marcando aquí. Es uno que tiene como base un triángulo equilátero y que todos sus lados son triángulos equiláteros. Lo va a hacer comercial. El paquetito de Boeing, sí, el tetraedro o famoso Tetra Pak. Ese nos estaría proporcionando otra figura en el espacio que tiene 4 vértices. En cada uno de sus caras tengo tantas simetrías como las que tenía en el cuadrado. Y tengo 4 caras. Entonces en cada cara habíamos visto que teníamos 6 simetrías. Y hay 4 caras, pues sí, chance, y ese 4 por 6 nos da el número 24 que estamos buscando. Pero eso se los voy a dejar pensar tantito. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con nuestra presentación. ¿Sí? Entonces aquí estamos ya con 3. Entonces con 4 ya empezamos a pensar en que puedo tener las simetrías del cuadrado o puedo tener las simetrías del tetraedro. Y sus simetrías van a ser palabras que puedo formar con 4 elementos y que no tengan repetición. Ándale, entonces hay una interpretación geométrica para esto. Siempre, tal vez, cuando lleguen a teoría de grupos sabrán la respuesta. Ok, bueno. En análisis combinatorio, un principio que es fundamental es el principio de división. Nos dice que si tenemos 2 conjuntos no vacíos A y B, una función suprayectiva de A en B es de grado combinatorio K si todo elemento B proviene de exactamente K elementos distintos del conjunto A. Aquí cuando dijimos para cada B en B existen elementos con esta propiedad, estamos diciendo automáticamente que el contradominio de F es el conjunto B. Estamos diciendo que el contradominio de F, que es el conjunto B, coincide con la imagen de la función. Es decir, nuestra función es suprayectiva. Hace rato estudiamos funciones inyectivas, ahora estamos
luego estudiamos funciones biyectivas, ahora estamos con las funciones suprayectivas. Noten que estas no son inyectivas si K es distinto de 1, porque estamos diciendo que hay elementos distintos que tienen la misma imagen. Entonces va a ser grado combinatorio 1 si es suprayectiva y además es inyectiva. Es decir, las funciones de grado combinatorio 1 son las funciones biyectivas o permutaciones del conjunto A. ¿Para qué metemos esto? Bueno, si tenemos una función de grado combinatorio K, el número de elementos del conjunto A es K veces el número de elementos del conjunto B. Entonces, como el conjunto B es más pequeño, si yo conozco cuántos elementos tiene B y cuántos elementos tiene una preimagen D, sé cuántos elementos tiene el conjunto A. Ah, pero como estás repitiendo, entonces lo que vamos a pensar ahora es en ordenaciones con repetición, pero con una condición adicional dada. Que K elementos vayan a dar al mismo. Entonces, subconjuntos con K elementos en un conjunto con N elementos, los vamos a llamar combinaciones del conjunto A tomados de K en K. Los números de combinaciones de N elementos tomados de K en K se denomina el coeficiente binomial N elementos tomados de K en K. Entonces, paréntesis, N en K. Algunos autores utilizan combinaciones de N en K o combinaciones de K en N, y unos ponen la N y la K de un lado y otros la ponen del otro. Honestamente, yo tengo demasiados años manejando esta notación, pero hay otras notaciones, ya les dije, dependiendo de la zona o del libro que ustedes tomen, son distintas notaciones que se utilizan para los números combinatorios o coeficientes binomiales. Muy bien. ¿Y cuánto valen? Qué buena pregunta. ¿Cuánto valen los coeficientes binomiales? Pues vamos a deducir la fórmula. Vamos a tomar un primer ejemplo. Consideren artículos que todos suelen tener a la mano: un lápiz, una pluma y una goma de borrar. Pues para trabajar un poquito menos y no estar haciendo dibujitos o tomando fotografías, tengo mi lápiz, la pluma, la goma de borrar, y los vamos a abreviar con las letras L, P y G. ¿Qué queremos hacer? Determinar todas sus partes, es decir, todos los subconjuntos que podemos formar con estos tres elementos. Subconjuntos de tres elementos. Claro, fue cuando empezamos, cuando estuvimos estudiando conjuntos. Entonces, si mi conjunto tiene tres elementos, que en este caso mis elementos son lápiz, pluma y goma, pues conservo elementos. Sabemos que hay un subconjunto. Pues ¿qué subconjunto hay con cero elementos? El vacío. El vacío siempre es un subconjunto de cualquier conjunto. Fue nuestro axioma del vacío. Luego es, ¿cuántos conjuntos tienes con un elemento? Pues ¿cuántos elementos tiene mi conjunto? Pues mi conjunto tiene tres elementos. Entonces tengo tres partes con un elemento. Entonces hay tres conjuntos o partes con exactamente un elemento. Y luego, ¿cuántos subconjuntos hay con dos elementos? Pues como mi conjunto tiene tres, pues serían los complementos de uno. O sea, sería PG, LG, que es el complemento de P, y el complemento de G es LP. Pues aquí también hay tres subconjuntos con dos elementos, y finalmente hay un conjunto con tres elementos.
y ya no puedo formar más conjuntos de estos. Entonces fíjense que nos salió 1, 3, 3, 1. Y habíamos dicho que esto suma 4 y 4, 8, que es precisamente 2 al cubo. En total hay 8 partes. Una con 0 elementos, 3 con 1 elemento, 3 con 2 elementos y una con 3 elementos, ¿sí? 0, 1, 2, 3. Casualmente, esto va a ser las combinaciones de 3 en 0. Estas serían las combinaciones de 3 en 1. Estas son las combinaciones de 3 en 2. Y estas son las combinaciones de 3 en 3. ¿Ok? Muy bien. Y si mi conjunto tuviera 4 elementos, entonces aquí seguimos. Entonces ya vimos todos los que hay. Y si mi conjunto en lugar de 3 elementos tuviera 4 elementos, lápiz, pluma, goma de borrar, y le agregamos este adicional que llamamos sacapuntas, ¿cuántos elementos distintos vamos a tener? Bueno, entonces ahora agregamos el sacapuntas. Agregamos sacapuntas. Entonces ahora mi conjunto, a esos 3 elementos que tenía, que era, déjenme hacerlo más chiquito porque si quiero que se vea y quiero recorrerlo. Entonces mi conjunto era lápiz, pluma y goma de borrar. Entonces ahora voy a tener un nuevo conjunto que va a contener al anterior. Consta de lápiz, pluma, goma de borrar y sacapuntas. Y de nuevo, con 0 elementos, solo tenemos el conjunto vacío. Con un elemento, pues claro que tengo los 3 anteriores. Pero estamos agregando uno adicional. Tengo de manera adicional el S. Ahora, con 2 elementos, bueno, desde luego, tengo los 3 que ya tenía antes. Pero también tengo los 3 que tenían un elemento antes, si ahora les anexo S. Está con 0, con 1, con 2, con 3 elementos. Claro, tengo el que tenía antes con 3 elementos. Pero también tengo los que tenía antes con 2 elementos adjuntándoles S. Entonces PGS, LGS y LPS. Y finalmente tengo un conjunto con los 4 elementos L, P, G y S. Fíjense que ahora tengo los números 1, 4, 6, 4 y 1. Y casualmente, bueno, estos números casualmente fue el 1 del vacío. Este 4, fíjense que este 4 de aquí lo formamos tomando los 3 que había en el caso anterior, más el nuevo elemento que tomamos. Este 6 de aquí se construyó tomando los 3 con 2 elementos que tenía anteriormente y sumándole los 3 que tenía con un elemento, adjuntándole el nuevo objeto que tuvimos. Este 4 era los que tenía
Bueno, el único que tenía con 3 elementos, adjuntándole los 3 que tenía con 2 elementos, unión el elemento, el conjunto formado por el elemento S. Y finalmente tengo el conjunto total. Y estos números respectivamente son las combinaciones de 4 en 0, 4 en 1, 4 en 2, 4 en 3 y 4 en 4. Entonces, el conjunto vacío no tiene partes, solo tengo un conjunto, que es el conjunto vacío. Si mi conjunto solo tiene un elemento, pues solamente tengo dos partes, el conjunto vacío y el conjunto total. Si mi conjunto tiene dos elementos, por ejemplo, el lápiz y la pluma, pues entonces tengo un conjunto vacío, dos conjuntos con un elemento y un conjunto con dos elementos. Si a estos les había anexado la goma, entonces ahora tenemos 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. O sea, los conjuntos con un elemento son los dos que tenía anteriormente más el que solo contiene la G. El de dos elementos son el que tenía anteriormente más el que tenía. Entonces, con dos elementos es el que tenía antes más los dos que puedo formar con un elemento de los que tenía antes, que son estos de aquí, anexándole los que puedo formar aquí. Y entonces ahora con 4 elementos, entonces lo que hicimos fue darnos cuenta con esto que los extremos son unos y los números que quedan entre los dos anteriores son la suma de los dos que quedan inmediatamente arriba de él. Entonces aquí nos estamos dando cuenta con este ejemplo que acabamos de hacer, cuando anexamos el sacapuntas, que tenemos un conjunto vacío, 4 conjuntos con un elemento, 6 conjuntos con 2 elementos, a saber, los 3 con 2 elementos que tenía en el inciso anterior, más los 3 con un elemento que tenía en el inciso anterior anexándole el sacapuntas. Tengo 4 conjuntos con 3 elementos, que es el que tenía, que son los 3 que yo tenía. A ver, ¿cuántos tenía? Los 3 que yo tenía con 2 elementos, adjuntándoles el sacapuntas, más el conjunto con un elemento, que era el total, lápiz, pluma y goma. Entonces fíjense que estos tienen este comportamiento. Y entonces si aquí le agregamos a nuestro conjunto lápiz, pluma, goma, sacapuntas y cuaderno, pues ya no tengo que hacer todos los subconjuntos, ya sé que voy a tener 1, que es el vacío, 5 con un elemento, 10 con 2 elementos, 10 con 3 elementos, 5 con 4 elementos y 1 con 5 elementos. Entonces esto nos está dando una importante fórmula de combinatoria. Nos está diciendo que si tenemos un conjunto con n elementos tomados de K en K,
y tenemos el conjunto con n elementos tomados de K más 1, si sumamos estos, vamos a obtener el número de combinaciones de n más 1 tomados de K en K. Entonces así, por ejemplo, si aquí yo ponía 1, las combinaciones de aquí que eran 0, 1, 2, vamos a hacerlo chiquito, aquí alcance a salir. Ok, entonces aquí no había nada que hacer, aquí no había nada que hacer, aquí es donde empieza a convertirse en interesante esto. Entonces estas son las combinaciones de 0 en 0. Luego teníamos las combinaciones de 1 en 0, las combinaciones de 1 en 1, de 2 en 0, de 2 en 1, de 2 en 2, de 3 en 0, de 3 en 1, de 3 en 2, de 3 en 3. Entonces ya ahí veníamos ya con las combinaciones de 4 en 0, 4 en 1, 4 en 2, 4 en 3, 4 en 4. Entonces esta formulita que estamos tratando de deducir, que no sale por inducción, sino que sale usando los subconjuntos, pues me está diciendo, por ejemplo, que 4 en 2 es igual a 3 en 1 más 3 en 2. En general estamos diciendo que n en K más n en K más 1 es igual a n más 1 en K más 1 con esta notación. Entonces este es n más 1, este es K más 1, este es K, este es n, este es n, y este de aquí es K más 1. Entonces esta es la fórmula. ¿Cómo la deducimos? Pues si ya tenemos un conjunto con n elementos y tomamos cada parte de ellas y agregamos, y ahora quiero deducir cuántos tengo de n más 1 tomados de K de ellos, pues sabemos que de los que ya tenía de n en K, siguen teniendo K elementos exactamente, ¿ok? Entonces simplemente vamos a hacer una partición de nuestro conjunto. Se supone que nuestro conjunto A consta de los elementos A sub 1, A sub 2, hasta A sub n. Y vamos a agregarle un nuevo elemento A sub n más 1. De manera que este elemento no esté en A. Entonces estamos formando un nuevo conjunto, vamos a ponerle A', que consta de los elementos A1, A2, AN, AN más 1. Entonces esto es A unión el conjunto AN más 1. Entonces las combinaciones de n en K y las combinaciones de n en K menos 1 es cuántas partes hay, son las partes con K y K menos 1 elementos tomadas de un conjunto con n elementos. Y entonces estas ya las contamos para nuestro conjunto, ¿ok? Ya las habíamos contado para A, todas estas siguen viviendo en A', porque A' tiene a todos estos elementos A1, A2 hasta AN. Entonces estas ya quedaron aquí. Y ahora tomamos las de n en K menos 1
estos conjuntos y les unimos el conjunto. Entonces tomamos una de estas, vamos a llamarles una B K-1, tomamos una de estas y si le anexamos el elemento n más 1, ya tengo n más 1 elementos en ese conjunto. Entonces, qué bueno, tomados de K en K. ¿Ok? Entonces estaban los n en K anteriores y los n en K menos 1 anexándoles el elemento a n más 1. Entonces de ahí, de esta cuentita que hicimos con el lápiz, la goma, la pluma y el sacapuntas, es de donde podemos deducir que así es como se van obteniendo nuestros números combinatorios. ¿Ok? Entonces simplemente eso es lo que se está obteniendo de esta forma. Y los números que así obtenemos, que todavía no sabemos cómo sacarlos directamente, generan este triángulo que normalmente conocemos con el nombre de el triángulo de Pascal. Algunos lo llaman el triángulo de Tartaglia-Pascal. Otros le ponen nada más el triángulo de Pascal, de Tartaglia. Otros le ponen el triángulo combinatorio. Otros dicen, bueno, pues que el primero que le dio importancia con el desarrollo del binomio fue Newton. Entonces algunos le dicen Pascal-Newton. Aquí ya son a gusto del expositor. Y creo que los chinos también en los 9 libros de la matemática china ya tienen este triángulo y creo que es anterior a Pascal y a Tartaglia. Entonces digo, pues ahí ya, cuestión de cómo nos ha llegado la información. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí es la forma en que fuimos contando nuestros elementos. Entonces, para calcular de manera general y no tener que hacer todo el triángulo de Pascal, porque imagínense si tenemos 25 elementos tomados de 17 en 17, pues vamos a tratar de deducir con este ejemplito que vimos de lápiz, pluma, goma y sacapuntas, qué se hace en general. Entonces tenemos los números de combinaciones de n elementos tomados de K en K. Entonces, ¿qué queremos? Una ordenación sin repetición de n elementos tomados de K en K. Entonces al 1 le asignamos a la 1, al 2 el elemento al 2 y al K el elemento a K. Y vamos a denotar por C subíndice K todos los subconjuntos con K elementos de A. Entonces con esto lo que estamos haciendo es establecer una función que va de las ordenaciones sin repetición de n elementos tomados de K en K en la familia de todos los subconjuntos de K elementos de A. Entonces claramente esta función es suprayectiva porque a este elemento pues simplemente asocia el conjunto A subíndice 1, A subíndice 2 hasta A subíndice K. Como en los conjuntos no te interesa el orden, entonces te da lo mismo haber tomado aquí A1, A2, A3 hasta acá, que haber tomado aquí el elemento, el 1 va a dar al 2, el 2 va a dar al 1, el J va a dar a J, o pudiste haber revuelto ahí todos los elementos como tú quisieras. Sus imágenes no se están repitiendo, pero la imagen como subconjunto sí. Entonces, esta función claramente es suprayectiva porque esto es un conjunto. ¿Y cuál es el grado combinatorio que tiene esta? Pues el grado combinatorio son K opciones para el primer lugar, porque así como puse A1, pude haber puesto A2 o A3 o AK. Pero ya que elegí un elemento aquí, como son sin repetición, aquí tengo K menos 1 opciones. En el siguiente tengo K menos 2 opciones. Y así sucesivamente. Oye, pero ya sabíamos contar cuántas ordenaciones sin repetición en un conjunto.
en un alfabeto de n letras que contenga k elementos tenemos. Ah, qué bueno, pues vamos a usarlo. Entonces, si hay grado combinatorio k factorial, porque era k por k menos 1 por k menos 2 por k menos 3 hasta por 2 por 1, las opciones que yo tenía, que son todas las permutaciones de estos elementos, el número de ordenaciones de n en k, que es la suma sobre todos estos conjuntos con k elementos que tenemos, es k factorial por el número combinatorio de n en k. Pero este sí sabíamos que era n por n menos 1 hasta por n por k menos 1, que no es otra cosa que n factorial por k factorial. ¿De dónde? Ay, aquí me copió un término. Ah, no, porque estoy sumando sobre todos, está bien. Entonces, el número de ordenaciones de n en k, que sabemos que es esto, lo estamos igualando con k factorial. Esto es igual a k factorial por el número combinatorio n en k. ¡Ay, qué bonito! Eso significa que el número combinatorio n en k es n factorial sobre n menos k factorial por el factorial de k. ¡Ay! Y si ya dedujimos que esto es este número de combinaciones, entonces ya no tengo que sufrir haciendo tantos conjuntos. ¿Por qué? Porque si ahora tengo las combinaciones de n en k más las combinaciones de n en k menos 1, fíjense que esto dijimos es n factorial sobre n menos k factorial por k factorial más n factorial sobre n menos k menos 1 factorial por k menos 1 factorial. Entonces esto es igual a n menos k factorial por n menos k más 1 por n menos k más 2 por n menos k más 3 hasta que llegamos a n factorial. Aquí ponemos n menos k factorial, aquí ponemos k factorial y le estamos agregando n menos k menos 1 factorial. O sea, aquí sería n menos k menos 1. Este es n menos k más 1, o sea, n más 1 menos k. En otras palabras, vamos a dejarlo así. Me conviene dejarlo como n más 1 menos k en lugar de como n menos k menos 1. Es exactamente lo mismo. Factorial. Y aquí sería n más 1 menos k más 1. O sea, sería n más 2 menos k. Hasta que llegamos al n factorial. Aquí nos queda n más 1 menos k factorial. Y aquí nos queda nuestro k menos 1 factorial. Bueno, podemos simplificar los términos y aquí darnos cuenta que nos queda n menos k más 1, etcétera, etcétera, por n factorial sobre k factorial más n más 2 menos k, etcétera, etcétera, por n factorial sobre k menos 1 factorial. Y es, oye, pero k factorial es k menos 1 factorial que multiplica a k. Entonces significa que aquí ya tenemos quién es nuestro común denominador. K menos 1 factorial por k. Aquí arriba nos queda exactamente lo mismo. Y acá tenemos que multiplicar por el número k. Este término que tenemos aquí. Bingo, en el denominador quedó k factorial. Aquí tengo n menos k más 1 por n menos k más 2 por n menos k más 3 hasta n menos 1 por n
Este ya no lleva el n factorial porque ya estoy desarrollando todos, perdón. Aquí tampoco porque ya estoy desarrollando, porque ya cancelamos. Y aquí estamos poniendo más k que multiplica a n más 2 menos k, etcétera, 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 por n. Entonces fíjense que aquí tenemos un factor común, que es todo este término. ¿De acuerdo? Entonces, y si tienen como factor común todo este término, pues simplemente lo factorizamos. Abajo me quedó k factorial y aquí nos queda n menos k más 2 por n menos 1 por n, que multiplica a n menos k más 1 más k. Ay, qué buena onda, porque este se va con este y simplemente nos queda n más 1 y además del lado correcto. Entonces eso se convierte en n menos k más 2, que multiplica a n menos 1, que multiplica a n, que multiplica a n más 1, sobre el factorial de k. ¿Y será que esto es lo que tiene que ser? ¿Qué a lo que nosotros decíamos que tenía que ser? Combinaciones de n más 1 en k. ¿Será que esto coincide con las combinaciones de n más 1 en k? Pues dijimos, esto por definición es n más 1 factorial sobre n más 1 menos k factorial por k factorial, que lo podemos escribir como n más 1 menos k por n más 2 menos k, etcétera, etcétera, por n más 1. Ya cancelamos con el n más 1. Ok, n más 1 menos k factorial, aquí sí lo necesito. N más 1 menos k factorial, y aquí pongo el k factorial. Fíjense que este y este se cancela. N más 2 menos k por n menos 1 por n más 1. Esto es esto. Ándale pues. Entonces, si coincidieron. Estos números coincidieron. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Contamos la cantidad posible de subconjuntos que estábamos teniendo. Eso es como se hace desde el punto de vista de los conjuntos. Tomamos nuestro conjunto, lo dividimos y agregamos un elemento a la parte anterior, como hicimos con el lápiz y la goma para demostrar nuestra bonita fórmula. Oigan, pero también sale otra cosa con esto que hicimos de los conjuntos y los subconjuntos, porque estamos diciendo el número de subconjuntos con 0 elementos. Entonces este 2 a la 0 es 1. Este 1 más 1 es 2 a la 1, el número de subconjuntos de un conjunto con un elemento. Si sumas estos tres números combinatorios, te daría 2 al cuadrado, el número de subconjuntos de un conjunto con 2 elementos, el número de subconjuntos de un conjunto con 3 elementos. Entonces, de esta parte de contar conjuntos y subconjuntos, no solamente puedes sacar esta fórmula bonita, puedes sacar que las combinaciones, en negro, de n en 0, más las combinaciones de n en 1, más las combinaciones de n en 2, etcétera, etcétera, más las combinaciones de n en n menos 1, más las combinaciones de n en n, son todos los subconjuntos posibles
de un conjunto con n elementos. Estás contando los de 0, los de 1, los de 2, los de 3, los de n menos 1 hasta los de n. Pero eso ya sabíamos que es 2 a la n. Ah, qué bonito. Qué bonito par de fórmulas acabamos de ver. Muy bien, y si ya tenemos este par de formulitas, vamos a ver. La séptima noche del diablo de los números, de Hans Eisenberg o algo por el estilo. ¡Listo!, gritó Robert. ¿Listo? Ahora es cuando empieza lo bueno. El diablo de los números trepó por un lado del triángulo y escribió un 1 en el cubo más alto. Como siempre, murmuró Robert. Tú y tus unos. Claro, respondió el anciano. Todo empieza en el 1, ya lo sabes. Pero ¿cómo sigue? Enseguida lo verás. En cada uno de los otros cubos escribiremos lo que resulte de sumar lo que hay encima. Una obra de arte, dijo Robert. Sacó del bolsillo su grueso rotulador y escribió 1, 1, 1. Nada más que unos, dijo. Hasta yo soy capaz de hacerlo, incluso sin calculadora. Enseguida serán más. ¡Sigue!, gritó el diablo de los números. Y Robert escribió 1, 2, 1. Un juego de niños. No seas tan arrogante, querido. Espera a ver cómo sigue. Robert calculó y escribió 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Luego seguiría 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. ¡Zas! Ya veo. Las cifras al borde son unos, no importa lo abajo que lleguemos. Y las de al lado en la diagonal también puedo escribirlas enseguida. Sencillamente son los números normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bla, 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 bla. ¿Y qué pasa con la siguiente diagonal? La que está justo al lado del 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lee las primeras 4 cifras. El diablo de los números había vuelto a poner su sonrisa astuta. Y Robert leyó de arriba a la derecha abajo a la izquierda. 1, 3, 6, 10. Me suenan familiares. ¡Cocos! ¡Cocos!, gritó el anciano. Ah, sí, ahora me acuerdo. 1, 3, 6, 10 son los números triangulares. ¿Y cómo se hacen? Por desgracia lo he olvidado, dijo Robert. Muy sencillo. 1 más 2 es 3. 1 más 2 más 3 es 3 más 3, 6. 1 más 2 más 3 más 4 es 6 más 4, 10. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es 10 más 5, 15. Ah, sí, 15 más 6, 21, 21 más 7, 28, prosiguió Robert. Ahí lo tienes. De esa forma, Robert escribió cada vez más números en los cubos. Por una parte, la cosa era cada vez más fácil, porque ya no tenía que estirarse tanto. Pero por otra, las malditas cifras se volvían cada vez más elevadas. Dijo, no puedes pedirme que calcule todo eso de cabeza. Como tú digas, contestó el anciano, pero no te excites. Que todo esto se vaya al diablo si no lo hago en un abrir y cerrar de ojos. Y a un ritmo de locos escribió el triángulo entero. Allá abajo se vuelve un rato estrecho, dijo Robert. 12.870. ¡Qué auténtico! Oh, esos son pequeñeces. Hay mucho más en este triángulo. Claro, entonces los números combinatorios acabamos de ver cómo se obtienen. Simplemente es n factorial sobre el factorial de k multiplicando a n menos k factorial. Y aquí pusimos un ejemplo. Estos números combinatorios están determinando el triángulo de Pascal que le enseñó el diablo de los números a Robert. Y en cada lugar, cada una de estas cifras corresponde a un número combinatorio.
Entonces, por ejemplo, este 165 que estoy señalando aquí abajo, que quedó en color rosita, simplemente son las combinaciones de 11 elementos tomados de 3 en 3, ¿ok? Estas serían las combinaciones de 2 elementos tomados de 5 en 5, 495. Y se puede seguir indefinidamente. Entonces ya no necesitas calcular todo lo que está arriba de la pirámide del triángulo para saber qué números debes poner aquí arriba. Simplemente debes usar que son números combinatorios. En el binomio de Newton, A más B a la 0 te da el 1. A más B a la 1, pues es A más B, es 1, 1. A más B al cuadrado es A por A más A por B más B por A más B cuadrada. Pero A por B y B por A es lo mismo, por eso sale 1, 2AB, B cuadrada. A más B al cubo es multiplicar el anterior por justo el previo. Y entonces nos sale A cuadrada por A, es la cúbica. A cuadrada por B es el A cuadrada B. Y después voy a obtener el B por A cuadrada. Entonces eso me da el 3A cuadrada B. 2 de esta parte al multiplicar por B. Y una de esta parte al multiplicar por el A cuadrada. Ajá. Ok, entonces así van saliendo todos como combinaciones. Entonces los números del binomio de Newton son los coeficientes del triángulo de Tartaglia o del triángulo de Pascal o del triángulo combinatorio o del triángulo de los chinos. Es exactamente lo mismo. Sin embargo, aquí también aparecen los números de Fibonacci. Por ejemplo, si vamos tomando las diagonales, va a aparecer el 1 en blanco, el 1 en gris, las voy a colorear, el 2 en rosa, el 3 en amarillo, el 5 en rojo, el 8 en cian o azul clarito, el 3 en púrpura. Entonces fíjense, esta es una primer diagonal, aquí está la segunda diagonal, entonces el 1 y luego viene otro 1, y luego en rosa otra diagonal que es el 1, 1, que me da 2, luego el 1 más 2 me dio el 3, el 1 más 3 más 1 me da el 5, quedaron en rojos, el 1 más 4 más 3 quedaron en azules, el 1 más 5 más 6 más 1 quedó en 13, la siguiente sería el 1 más 6 más el 10 más el 4, serían 14 y 6, 20 y 1, 21, que son este 13 más este 18. Entonces estas diagonales que se van trazando aquí son precisamente los términos de la sucesión de Fibonacci. Y así como encontramos estos números aquí, hay muchísimas más curiosidades que pueden encontrar ustedes en el triángulo de Pascal. Hay un libro de Uspensky, Triángulo de Pascal, de Editorial Mir, que forma parte de las lecciones populares de matemáticas, y hace poco le subí una liga de que se habían puesto otra vez de manera gratuita los libros de Editorial Mir. Entonces, si quieren curiosar más, ahí pueden encontrar mucho más al respecto. Entonces espero que esta les haya gustado. Hasta luego.